Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Hoy de vuelta haciendo un vivo aquí desde Buenos Aires, Argentina. Hoy con un invitado especial que es mi maestro, profesor Francisco Stiglitz, que es el autor del libro de las Vírgenes Negras. Les quería comentar que justo hoy, que es el Día de la Virgen, 8 de diciembre, que también coincide con la numerología, con el número 2, con el número 11-2, si suman día, mes y año, estamos como en una sintonía muy especial y le propuse a Francisco Stiglitz si quería estar conmigo hoy en un vivo y contarnos un poquito sobre su obra de las Vírgenes Negras. Y bueno, tuve la suerte de que me dijo que sí, así que estoy en la búsqueda de invitarlo, a ver si lo encuentro por acá conectado, y esperemos hoy tener una buena conexión, porque a veces pasa que uno sale en cámara pero el otro no, o viceversa. Y bueno, que nos cuente un poquito sobre eso y todo lo que representa Frankenstein. Hola Claudio, hola Frankenstein, ¿cómo está el libro? Y el libro es excelente porque yo quería que lo contara él, pero es un libro donde se habla mucho de lo sagrado femenino y hace ahí lo tengo a Francisco. Espérenme que lo voy a invitar. A ver si está por ahí. Un segundo. Creo que... Ahí estamos. Hay que dar vuelta a la cámara. Hola Francisco. Hola Gaby Lemos. Hola Gaby Lemos. A ver, lo veo torcido. Va a tener que girar la cámara o el teléfono. No, para el otro lado. Ahí vamos. Ahí estamos. Maestro querido, ¿cómo anda? Claudio, disculpa mi... No, todo más que bien. Un segundo que voy a buscar algo donde poder apoyar esto mejor. Un segundo, Claudio, ya está. Bueno, yo estaba comentándole a la gente del libro, de las Vírgenes Negras, que hoy justo es un día muy especial porque empieza el Adviento y también numerológicamente en sintonía está dando el número 2, que para algunos es la papisa, también haciendo la suma al principio va a dar un número 11, que es la carta de la fuerza, y si usted nos quiere contar un poquito qué lo lleva a escribir el libro de las Vírgenes Negras, y contarle a la gente que no lo tienen, que se apuren a comprarlo, que lo compren. Muchas gracias. Porque es muy interesante porque es una visión de los magos alquímicos de la Edad Media y están también las figuras del tarot. Bueno, si usted nos quiere contar qué lo llevó a escribir esto. Con gusto, Claudio. Bueno, y aprovecho para saludarte y agradecerte que siempre tenés el deseo de invitarme para que compartamos temas que son de nuestro mutuo interés. Agradezco también a quienes están presentes y en el día que, de algún modo, a pesar de haber ya comenzado, formalmente le damos un inicio de mayor peso a este tiempo sagrado que es el Adviento, en el día de la Madre, de la Inmaculada Concepción, que tiene también todo un simbolismo, obviamente vinculado con la alquimia, con el misterio estrictamente de lo femenino, ¿no? Que si lo pensamos lo traduzco de un modo un poco así, como una piedra sin tallar. La frase es como si dijéramos que es la madre que nació sin karma, ¿no? Si pensamos que, ¿se acuerdan cómo se saludaban nuestros
abuelos, Ave María Purísima, sin pecado Y concebida, pecado concebida, sí, sí, ¿no? Esto es lo que celebramos hoy, ¿no? sí. Entonces, antes de referir al tema del libro en sí, me parece que hay un gran acierto en esta idea de que los dos objetos mágico-energéticos simbólicos, que son el árbol y el pesebre, se armen hoy. Porque el tema sobre el cual gira la Navidad, que es el Adviento, que es la espera, tiene estrictamente que ver con lo femenino, porque esta espera es la espera de el niño Dios, el niño luz, que va a nacer en el vientre de esta mujer vinculada de una manera vital con la misma tierra y va a dar la luz, va a dar a luz a este niño, expresando ella la cualidad de toda la tierra y entonces algo no, la energía de este acontecimiento se renueva en el Adviento, que es esta preparación, y en la Navidad, que es el nacimiento de la luz crística en nuestro corazón, en todos y en todo. Y en torno a esto, bueno, el libro Las Vírgenes Negras es un librito que surgió quizás de librito porque es pequeño en cantidad de texto, surgió al principio creo que de la devoción a la madre y de este, quizás también está como un sentimiento de gratitud hacia todo lo que las mujeres en el plano espiritual y humano aportaron a mi vida, que sería en realidad todo lo que hoy considero verdaderamente valioso, importante, trascendente. Creo que la- las mujeres fueron mis, mis grandes maestras en todo lo que en mi vida es importante. Y Las Vírgenes Negras habla de la madre y de toda una tradición de imágenes de la Virgen, de la Virgen María, propias también de los alquimistas antiguos, que son estrictamente negras las imágenes, ¿no? Y tienen toda una forma muy especial, una numerología sagrada en cómo están construidas estas imágenes. Quizás las más famosas que tenemos es, por ejemplo, Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Una imagen hermosísima, vinculada este color negro con la tierra. Y bueno, partió de ahí, diría que de un vínculo amoroso con la madre y con lo femenino en sí. Y el libro intenta encontrar puntos de conexión de, de este misterio de las Vírgenes Negras con misterios asociados a la alquimia, como por ejemplo el misterio de la transmutación, simbolismos como el simbolismo de las flores, el simbolismo del jardín, el simbolismo de lo que llamamos la androginia, que es esto de dos personas en la vida amorosa que se tornan una. Esa es un poco la historia de este libro, que es un libro que me trajo muchas gratificaciones porque, como vos lo sabés, Claudio, los libros tienen vida, van circulando, van andando y la gente me escribe, me comenta el, el beneficio que este libro le trajo, cómo le ayudó a profundizar en este vínculo con la madre. Ese es un poquito el misterio de este libro. Hablamos incluso de otra cosa que me gusta mucho, es el tema de las famosas letanías, ¿no? Estas plegarias mántricas, donde se va repitiendo un nombre, una fórmula, junto con otros Aparte, nombres. lo único que está en España, está en Amazon también, en Estados Unidos, o sea, Sí, ha volado por todos lados este libro ya. sí, sí. Este y todos los libros están editados también en España y en toda habla hispana están a la venta. Y esto me escribió gente de lugares llamativos comentándome
lo bien que le había hecho este libro, que a diferencia de mis otros libros, no es un manual, porque mis otros libros son normalmente manuales, el manual de alta Claro. magia, el manual de tarot, el libro de talismanes, que es también un manual. Este libro tiene como objeto, eh, el libro se llama Meditaciones sobre los sagrados femeninos, el subtítulo, pero creo también que son reflexiones de algún modo, o eh, un trabajo de introspección sobre el misterio de lo femenino. Es así. En el caso de los que somos tarotistas es como que da una nueva visión o un enfoque distinto, ¿no? A lo que por ahí otros libros que pueden ser más académicos de cada carta, cada arcano o el número, le da una visión mucho más profunda. Eso es lo que noté yo en este libro. Incluso vi un capítulo donde habla de la Rosa Mística, la María Rosa Mística, que yo le conté en su momento que tuve una aparición, una aparición mariana, dos en realidad, ¿no? Yo he tenido dos, una que era la Virgen del Rosario de San Nicolás, y las veces que han aparecido estas vírgenes me pasó que era momento de una pérdida, ¿sí? Que incluso fue muy loco porque cuando yo tengo esa visión de la Virgen del Rosario, yo me acuerdo que estaba viviendo en Capital, en la parte de Palermo, y voy a la iglesia de Guadalupe y le preguntaba al cura de la iglesia de Guadalupe qué quería decir esa aparición y por qué la Virgen del Rosario. Entonces me dio una hojita, ¿no? O sea, algo que yo dije, me está dando, digo, una estampita con el Padre Nuestro, ¿y qué hago con esto? Me dice, te desafío a que lo leas palabra por palabra y que pongas el corazón en cada... Y yo lo rezaba, el Padre Nuestro, y me quedaba atascado en hágase tu voluntad, Mirá, hágase tu voluntad. Y yo mirá. decía, pero no, no. Y nada, bueno, y después me pasó, tiempo antes de que falleciera mi mamá, que mi mamá era devota de la Rosa Mística, tenía Bien, una estatua, o sea, una y, imagen. y lo único que me dijo, sé fuerte, pero yo no me lo esperaba eso. Y se me pone la piel de gallina. Qué bárbaro. Y bueno, y a la semana, a los 7 días, mi mamá parte. Complicado todo el tema por las vacunas, del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Pobrecito. Pero fue muy fuerte ver esas imágenes y es cierto que cuando uno empieza, a veces reza o está orando el Padre Nuestro y lo dice como sin pensarlo, ¿no? Lo recita sin pensarlo. Y cuando va palabra por palabra, incluso esto que estábamos viendo, yo no me acuerdo si lo vi con usted en una clase o yo lo vi en otro lado donde no, fue la clase de Pastiria. Fue la clase de Pastiria que estaba hablando sobre cada esfera del árbol. También tiene el Padre Nuestro con todas las frases, ¿no? Ujú. Eh, Sí. incluso en el árbol aparece la última frase que dicen a veces en la iglesia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿no? Ujú. Tal Este, cual, tal cual. Y bueno, pero también, Claudio, uno dice, la plegaria que dedicamos a la madre en la tradición de, de Occidente, pues saben que el Ave María no es una plegaria que se recita en todo el cristianismo. El cristianismo oriental no recita como nosotros, ¿no? Y es una palabra que yo digo que esta plegaria es lo que podríamos llamar el Madre Nuestra, podríamos llamarlo, porque es la plegaria que universalmente dirigimos a la Madre, ¿no? Y que es el mensaje del ángel, en principio, dirigido a ella, y también en la repetición cotidiana perdemos el sentido, ¿no? De lo que está diciendo, pensando, por ejemplo, en una invocación que
no sé, la persona que recita el rosario, que tiene la bendición de recitar el rosario todos los días, 50 veces va a decir, eh, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, asísteme ahora y en la hora de mi muerte, ¿no? Por lo tanto, no, vamos perdiendo la dimensión de lo que estamos pidiendo, pero dentro de las cosas que estamos pidiendo es que en la hora de nuestro nacimiento al cielo, o sea, en el cual como un parto naceremos a la realidad futura, ella sea quien nos espere, nos acompañe, nos guíe, nos sostenga en ese proceso. Por eso me parece tan importante esa plegaria, sostenerla. Y vos me decías, que vos estabas haciendo este cálculo de un cálculo numerológico sobre el año, sobre el Adviento, sobre esta Navidad, ¿no? Hablábamos del Sí, número 11 de la papisa y la fuerza en el tarot, ¿no? Y qué interesante que la madre en la manifestación que vos tuviste te dice precisamente eso, ¿no? Sé fuerte, que fortaleza es uno de los dones del Espíritu Santo. Y como digo, no es lo mismo ser fuerte que tener fortaleza, ¿no? El arcano la fuerza del tarot, que es muy interesante porque es una mujer domesticando un león y uno piensa en el tarot, una mujer, el león, eh, uno le llamaría más la dulzura, por ejemplo, ¿no? Al arcano, y sin embargo llama la fuerza. Y yo diría que podríamos traducirlo también un poquito como la fuerza de la fortaleza, ¿no? Y la fortaleza es algo que es mucho más que, que ser fuerte, para decirlo así, ¿no? sí, Eh, sí. y la fortaleza no es algo que se hace solo. Entonces pienso que interesante porque esta experiencia tuya, porque nuestras experiencias más, cuando uno se encuentra con alguien que quizás ha cambiado la vida de uno, cambió la vida de uno, por ahí ese encuentro duró 15 minutos, ¿no? Una hora, no sé, pero no es permanente. Y sin embargo, esos encuentros con personas, con seres de luz, son transformadores y redireccionan y reordenan la energía vital de uno. Y normalmente toda persona que tiene un tipo de encuentro profundo con la madre lo va a tener en momentos de gran necesidad de acompañamiento espiritual, de fortaleza, de luz, de guía. Podríamos decir cuando uno está tocando el fondo o ante una situación de, de gran dolor o de una crisis personal importante, y ahí queda ese encuentro como un... Y yo diría, en mi caso fue, yo dije, fue como un espacio fuera del tiempo, no, porque de pronto uno no está con la mente puesta en eso y de pronto, páfate, apareció. Eh, Claro, yo, claro, claro. yo por Y, ahí he visto, por ejemplo, en películas, ¿no? Por ejemplo, cuando los pastorcitos en Fátima no estaban en otra cosa, o Bernardé Subirú, que también estaba en otra cosa y de pronto apareció. sí, Incluso a veces pasa eso, como anticipando algo o que viene como un aviso, tal sí, vez. sí. Y creo que el aviso también es una... hay varios temas que lo tocamos en el libro, que es Sí. ¿a qué tipo de personas se le solió manifestar más la madre? Y esto no va en desmérito, sino al contrario, a mujeres, niños y personas sencillas. Pareciera que estas condiciones de la sencillez del alma y la inocencia es una condición propia de la búsqueda de las almas a las cuales la madre busca precisamente para hablarles. Y esta,
premonición y este aviso, me parece que lo que tiene interesante es que no solo suele ser para indicar algo que pudiera llegar a pasar, sino para recordar que ella va a estar ahí, ¿no? Y es un aviso es un recordatorio y una actualización de su presencia. Y esto creo que le pasa a toda persona de una forma u otra que se abre con verdadera sinceridad a la dimensión de, de aceptar la necesidad de ser acompañado, ¿no? Porque la devoción espiritual tiene que ver con esto, ¿no? Con la aceptación de que solo no puedo. Pensamos eso al arcano 11, que en torno al cálculo numerológico que vos realizaste, que en el tarot es la fuerza, la mujer que domestica al león, lo que podríamos decir, bueno, hay autores que estudian el tarot desde el hermetismo cristiano que le llamaron al arcano 11 precisamente el arcano de la Virgen. Esto que digo, la fortaleza, la fuerza de la fortaleza, algunos le llamaron también la fuerza de lo suave, un poco... Sí, en el tarot egipcio es la persuasión, persuadir. Que eso sería 56. No, no, la 11 en el egipcio se llama la persuasión. Mira, Me corresponde la letra Kaf, Kaf que es la palma de la mano. Es como, no recordaba, no tenía presente en este momento. Sí, sí. le están diciendo que la página del espacio arcano no funciona. Bueno, puede pasar, cómo no. Vamos ahora a revisarlo, cómo no. Mientras tanto, esto está saliendo bien, ¿no, Claudio? Sí, sí, sí. Sí, sí, nos vemos y nos escuchamos bien. Perfecto. Y hablamos de la Sí, papisa, porque haciendo la reducción teosófica, sí, tenemos 11, que como si vos es la persuasión en el tarot egipcio, que es una linda palabra también, le corresponde a esta idea, ¿no? De la fuerza de lo suave, la fuerza de la dulzura, la fuerza de la fortaleza, la fuerza de la, de la persuasión, ¿no? sí, Incluso la domesticación, que es un nombre que a mí me gusta usar, que implica yo diría que quizás la clave del trabajo espiritual, que es la permanencia amorosa en una obra, ¿no? A lo que uno podría llamar paciencia, ¿no? sí, sí. Quien ama algo no lo abandona porque no le salga bien o porque fracasa, ¿no? Sigue en esa búsqueda y lo va trabajando lentamente. Y como vos comentás normalmente, y yo estoy de acuerdo, los arcanos que se reducen y los números que se reducen, podríamos pensar que están en un mismo tono vibratorio como en dos escalas, como en dos octavas distintas, ¿no? En una misma nota. Entonces, la papisa, que está en concordancia el número 2 con el número 11, nos habla también del misterio de lo femenino desde otro lugar que lo tratamos en el libro también, que es el misterio de la interioridad, ¿no? El misterio de Sí. la interioridad, eh, que es un poquito quizás también el misterio valga la repetición de la palabra, de un trabajo, de cómo realizar un trabajo interior y qué Sí, condiciones son imprescindibles para realizar ese trabajo interior, que me gusta mucho y no es mía la idea, trabajarlo en paralelismo con el concepto del cuidado de un jardín, ¿no? sí, Por eso pensamos que uno dice una persona cultivada, ¿no? Que no es tal lo cual. mismo quizás que una persona culta, ¿no? Sí, Solamente o un intelectual, ¿no? Y que el alma fue muy asociado al jardín. Ahí le aconsejo a quien quiera leer el libro que se llama El Cantar de los Cantares, del sí, Antiguo Testamento, que habla de esto, ¿no? El jardín como el lugar interior de reencuentro con lo divino que requiere, y esto saben que tuvo un nombre en la tradición, creo que tradición medieval en especial, que se llamó eh,
jardinería simbólica o jardinería interior, un tema hermoso, ¿no? Esto de asociar el trabajo interno con, con una similitud con el cuidado del jardín, el cultivo del jardín y lo femenino, ¿no? Hay una frase de un maestro que se llamaba Lanza al Basto que dice con razón que el alma no la vemos más que por sus efectos, como si, bueno, si yo veo a una persona con el rostro triste, puedo entender que su alma está triste, ¿no? Pero el alma en sí no tendemos a verla, a pesar de que, por supuesto, sabemos que puede verse en determinadas condiciones. Pero esta idea de que muchas de las cosas que sostienen la vida no son las que más se ven, ¿no? Como lo esencial es invisible a los ojos. Sí, Y, y el alma está ahí, no diría oculta en el cuerpo porque no es la palabra, ¿no? Eh, oculta no sería la palabra, pero de esto habla la papisa, que es del cuidado de lo interior para que todo funcione. Ella está atrás del velo, está en el lado interior del templo, ¿no? Con este nombre tan enigmático también que habla de lo femenino en sí, ¿no? Con un término incluso masculino, porque es la papisa, lo cual es llamativo, ¿no? sí, sí, aparte cuenta la historia de la papisa Juana, he leído Todo, en todo un libros, hasta hay simbolismo. una película de eso, ¿eh? Sí. No, no digo que no, no vale la pena verla, pero no me pareció que exprese, creo que expresa, en vez de expresar la riqueza de lo femenino, expresa de casi de manera exclusiva la crueldad de lo masculino, o cierta forma de crueldad masculina, y me pareció que no termina de... Yo digo que el arquetipo histórico de la papisa es Santa Hildegarda, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres sabias, profundas, asesoras y maestras de los varones que estaban a su alrededor, porque Sí, quizás la incluso, mujer, incluso en el libro que habla de las brujas, que yo digo siempre que mi abuela, mala prensa, era la bruja de Berazategui. Paola, la bruja de Berazategui, sí, Y es más, su jardín no lo tocaba nadie también, porque no, ella claro, tocaba por supuesto. las plantas. Por eso estoy estudiando espagiria con usted, ¿no? Para saber por qué cuidaba tanto las plantas y por qué cortaba las plantas tal día y otro día no, Se y el entiende, hablar de las plantas se me parece entiende. de locos. Y yo creo que un signo de que una persona está haciendo es una exageración, ¿no? Y quizás hasta algo que no es tan así, pero me gusta pensarlo, que es que un signo de que uno está madurando es que le empiecen a gustar más las plantas, ¿no? Y las personas que tienen un vínculo profundo con las plantas tienden a ser personas más vinculadas con su alma, porque la planta es una criatura que está en una conexión profunda con la vida. Y obviamente no solo, porque digo siempre, el ámbito de la medicina espiritual y todo está muy vinculada a la huerta, pero después creo que hay dos símbolos ahí, que es la huerta y el jardín, que podrían Sí, ser idénticos, pero no necesariamente lo son, ¿no? Me gusta pensar el jardín como un espacio de retorno a, a la belleza primaria. Recordemos que el paraíso es un jardín, ¿no? Que la traducción de jardín o de paraíso en hebreo corresponde a jardín, ¿no? Y Dios puso a Adán, al primer hombre, a la primera criatura, a la primera persona, en el jardín del Edén, para que lo cuide y lo cultive, ¿no? Todas las cosas que deberíamos hacer con nuestra alma. Y la cantidad de imágenes que utiliza el maestro del Evangelio vinculadas al mundo vegetal es, es realmente asombroso. Pienso, por ejemplo, la imagen de la higuera,
la imagen de la semilla que crece en el camino, la imagen de la cizaña y el trigo. La datilera que le dan ¿cómo es? A Moisés. Sí, el simbolismo vegetal es inmenso en la tradición de la escritura. Y pienso, ¿no? Creo que nuestras abuelas que estaban bastante más cerca de la tierra que lo estamos actualmente, tenían una vocación muy grande de conexión con el mundo vegetal, ¿no? Y acá Sí, aparece Claudio, quizás también otro símbolo que es el símbolo del árbol en relación con este tiempo, ¿no? Con el tiempo del Adviento, que pensaba esto, bueno, el tiempo del Adviento es un tiempo asociado al simbolismo del embarazo, del estar encinta, de la espera, ¿no? De la espera abierta y expectante y confiada. Me parece que todos símbolos muy propios de la mujer y de lo femenino, ¿no? Esto de el saber esperar, el saber recibir, el saber escuchar, y todo esto, a partir de hoy, podemos decir que es una invitación. Yo digo que el Adviento es, la palabra ya lo dije, quiere decir que hace referencia a que Él viene, ¿no? Eh, es una invitación a ir dejando solo lo esencial y ir quitando lo superficial, que pareciera como que es contrario de lo que estamos viendo en lo que de la Navidad cada vez queda menos, ¿no? Digo, de la percepción social de la Navidad se la está devorando el consumismo, Papá Noel, el shopping, ¿no? sí. Y Yo pasamos de la... hice un posteo el otro día donde dice, cada vez que uno le da comida a alguien o se amiga con el hermano, eso es Navidad. Tener todo el tiempo vivir en Navidad. Bien, Reparar y no estar odiándonos cada vez más y separándonos más, eso es Navidad. estoy de Sí, acuerdo. no solamente compartir el pan dulce, la sidra y después estar odiándose, no sé, pero Sí, sí, por se supuesto. transformó hoy en solamente la Navidad para poner los regalitos, abrirlos después de las 12 y después todo sigue igual. Y bueno, precisamente este tiempo previo está pensado para que no pase eso, ¿no? Para que uno pueda, podríamos decir, preparar la tierra para que el acontecimiento realmente acontezca. Siempre digo que con las fiestas sagradas puede acontecer dos cosas, o que pasen de largo o que pase algo. Y nuestra idea es que pase algo, que nos pase algo. Y para que cuando algo nos pasa es un acontecimiento. Cuando algo pasa, no llega a esta dimensión de acontecimiento, es algo que pasó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que predisponernos para que pase algo en nosotros. Inclusive, por ejemplo, el tema del pan dulce. Siempre comento que es muy llamativo que no hay otra época del año que se coma un pan que sea dulce, porque el simbolismo del pan está asociado al simbolismo de la sal, y la sal está asociada al simbolismo del esfuerzo. Ganarás el pan con la sal producida por el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, el pan dulce es un pan no ganado por el esfuerzo. La Navidad es un tiempo de gratuidad, de agradecimiento, de sencillez. Vamos a partir un pan, lo digo con sencillez, que reconocemos no merecerlo, Sí, porque la sí. vida supera, ¿no? ¿Y cuánto podríamos pagar por la vida? ¿Qué valor tiene más que agradecerla, ¿no? Solo se la paga agradeciéndola. Y este tiempo, Claudio, es como, yo diría así, si todo el año es Navidad, Navidad es más Navidad que todo el año. Y lo que va a pasar durante todo o lo diría así mejor, para que todo el año pueda ser Navidad, tiene que uno
celebrar en profundidad la misma Navidad. Porque lo que pasa es esto que vos comentás, que la gente se encuentra, no hay acontecimiento espiritual, la gente se pelea, discute, abre los regalos, lo que sea, pero la Navidad pasa de largo. Entonces, para ese marco, todo el año no es Navidad. Lo que precisamente las fiestas sagradas nos traen son la posibilidad de... Y, a ver, pensemos en esto gráficamente, como es la idea que da el maestro de la levadura en la masa. Si yo coloco levadura en la masa, todo es igual, pero todo va a ser distinto. Entonces, en las fiestas sagradas estamos logrando que esa levadura, esa semilla de luz, esa levadura se inserte en la masa de nuestra cotidianeidad y de nuestras obras. Y es cierto, en mi libro yo me inspiré, no voy a decir que lo plagié, porque ni siquiera, ni siquiera aparte estoy a la altura de haberlo podido hacer, que me inspiré mucho en un texto de un mago renacentista, que es un referente intelectual mío, se llama Enrique Cornelio Agripa, que tiene un libro hermoso que se llama Sobre la excelencia del sexo femenino. Y estoy hablando de una persona de casi el medioevo, ¿no? Para quienes piensan que en la antigüedad solo se era machista y que las personas antiguas eran casi cavernícolas que no entendían nada de la vida. Les aconsejo buscar en internet este libro hermoso que hace una defensa a lo femenino y con una altura que no sé si en la actualidad encontramos tanta profundidad y tanta altura, ¿no? Y él dice en ese libro hermosísimo que él dice, la mujer es la maestra del hombre, la mujer es la maestra del varón. ¿Acaso, dice él, no aprendimos de nuestras madres y de nuestras maestras a leer, a hablar, a escribir, a rezar? Él dice otra cosa interesante, la mujer es la iniciadora del varón. Qué cosa, ¿no? Que uno diría, si uno se pone a pensar, yo sé que de mi padre aprendí muchas cosas buenas, pero de mi madre aprendí aquellas que son intransferibles, algo del orden de la sensibilidad, ¿no? Y esto no Sí, quiere decir que los hombres seamos insensibles y las mujeres todas sean sensibles. Lo que digo es que es patrimonio de la mujer educar al hombre en torno a estos ámbitos. Y si una madre nos dio a luz en la vida, una madre nos da la luz a todos. Porque acá está este misterio también. ¿Sabes, Claudio? Y saben que la palabra Adam quiere decir uno solo, uno. Entonces, eso es interesante pensar, bueno, una criatura que era todas las criaturas, una persona que era todas las personas, en potencia, ¿no? Una semilla que iba a ser un bosque. Uno que es todos. Y pensando en la madre también, ¿no? Todos tenemos nuestra madre, pero todos tenemos a su vez una madre que es madre de todos. Y esta es la que llamamos, entre otros nombres, la Virgen María, porque Virgen no es su único atributo, ¿no? Eh, pero me parece muy interesante esta idea también de pensarnos en este tiempo en torno al árbol y el pesebre. Comenté, hay que percibirlos como dos signos unidos, dos símbolos unidos. Esta idea de que debemos sensibilizarnos en este tiempo para volver a hacernos custodios de aquello que se nos dio para cuidar. Cada sí, sí. uno lo que sea, ¿no? Como una buena madre, eh, como, como alguien que tenga la capacidad nutricia de cuidar. Esto me parece central y en especial también para este tiempo. Junto con esto, les aconsejo también, hay libros muy conocidos sobre las vírgenes negras,
si ustedes googlean, hay algunos clásicos, casi todos llaman los misterios de las vírgenes negras o las vírgenes negras, eh, y hablan de estas imágenes veneradas por los alquimistas antiguos, en especial en catedrales de Francia, y todas tienen una condición también, estaban puestas en lugares con una energía telúrica fuerte, o sea que la energía de la Tierra se expresaba como muy potente, por eso esos templos se construyeron ahí, asociados con fuentes de agua milagrosas, por ejemplo, también. Y todas estas imágenes tienen algo que me resulta que es que vale la pena prestarle atención, que es que son muy bellas. Y la belleza es una forma de sensibilización. La contemplación de la belleza es una forma de cultivar el jardín este interior del que hablamos, ¿no? Y en eso está la papilla, ¿eh? Podríamos pensar a la papilla como quien te recibe en este ámbito para iniciarte en la contemplación de la maravilla y del misterio, ¿no? Y vos, Claudio, digo siempre también que la papisa es el ámbito del tarotista y la tarotista, ¿no? El espacio de interioridad, de intimidad, ¿no? Hermosa palabra también. El espacio de intimidad propio para poder hablar de las cosas que solo se pueden hablar en la intimidad, de lo cual, por tu experiencia como tarotista, tenés Sí, mucho conocimiento. mientras estaba hablando de la construcción de los templos, me vino a la mente, ¿no? En Francia, cuando brota el agua en la Virgen de Lourdes, Ujú. y yo digo que es Claro, simbólico también porque el agua es todo lo emocional. Incluso en Egipto la diosa Isis, el Nilo es el agua de la vida y nosotros somos agua y nos formamos en agua. así es. Hay muchísimas imágenes que, por ejemplo, hay muchas imágenes de la Virgen, imágenes formales, objetos de culto sobre los que se construye la devoción. Por ejemplo, Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora Aparecida en Brasil, que están muy asociadas, por ejemplo, a Nuestra Señora Aparecida fue encontrada en un río, los pescadores la sacan, ¿no? Del Sí, río. Nuestra Señora de Luján es al lado del río Luján. La sí, relación de la Virgen con estos dos elementos en especial, el agua y la tierra, sí, ¿no? sí, Elementos que están siempre asociados, el espacio telúrico, el agua, que se relaciona, como bien decís vos, con las emociones dentro de lo que sería el cuaternario en torno al cuerpo, ¿no? Espíritu, alma, cuerpo, fuego, agua, aire, tierra. Y también está vinculada a esto que decíamos de la fecundidad, ¿no? Porque dice el Génesis que no hubo vida hasta que el agua no descendió sobre la tierra. No nos damos cuenta de lo sagrada que es el agua en sí misma. Y de hecho es una criatura tan importante, y a ver cómo decirlo, fue predestinada desde la creación para alimentar, saciar la sed, mantener el cuerpo en vida, alimentar las plantas, alimentar los animales y purificar y dar la vida nueva. Por eso hay una idea muy linda del hermetismo cristiano y el cristianismo hermético, que es que cuando el Cristo se bautiza en el Jordán, él en realidad está bautizando la criatura del agua para que pueda, a partir de ahí, en el rito del bautismo, liberar del karma de las vidas pasadas a las personas que van a ser bautizadas. Por lo tanto, podemos asociar ahí, me parece, el agua, también con lo femenino, en el sentido de eh, la capacidad de perdonar y restaurar, ¿no? La capacidad de... Porque a pesar de que el padre perdona, igual que la madre, suele ser la madre quien expresa ese perdón del padre, ¿no? Hablando en términos del Padre de los cielos y la Madre del cielo, ¿no?
Sí, 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 Ruega por nosotros es la frase, si podemos decir que hay un mantra para la madre, ruega por nosotros, ¿no? Ruega por nosotros. Acuérdate de nosotros. Ruega por nosotros. Y bueno, Claudio querido, así estamos en este inicio. Normalmente las fiestas de inicio o las fechas de inicio a las fiestas sagradas, porque el Adviento es similar al miércoles ceniza hoy, o sea, como lo que sería el inicio de la Cuaresma, el inicio del claro. Adviento. Y no sé, los invito a prestar atención donde ustedes vivan. Van a ver que el miércoles ceniza suele haber hasta como un cierto cambio climático. Te lo dejo así, nunca lo observaron para que lo empiecen a tratar de observar. Por ejemplo, en el hemisferio sur, el miércoles ceniza es como que se terminó el verano, ¿no? Se termina, algo se polariza definitivamente hacia otro lado. Y en el Adviento, eh, vamos, hoy creo que damos inicio a un tiempo en el que vamos hacia la búsqueda del florecimiento interior. Saben que también hay un tema hermoso, hablamos de esto del jardín, la jardinería espiritual, y está asociada también a lo que algunos hermetistas llamaron las estaciones del alma, un término que me gusta mucho, que es esta idea de que el alma, que las fiestas sagradas van marcando un recorrido en el calendario como si siguiéramos el calendario de un agricultor, que va observando el tiempo en el cual el alma va realizando distintas actividades parecidas a las actividades agrícolas, similares o en concordancia. Y ahora estamos en el tiempo en que esta semilla sembrada debe ser cuidada para que su brote primero surja el 24 a la Sí, noche buena. Que también eso, Claudio, siempre digo, me llama la atención, ¿no? Que asociamos a la noche con la oscuridad, ¿no? Y el cristianismo tiene una noche que precisamente se llama buena. O sea, la noche también es buena, y eso también en la medida en que en la noche buena podamos entrar en comunión con esa luz que hace que, gracias a esa noche buena, todas las demás noches también puedan ser. claro que sí. Es, Sí, 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 es sí, así. sí, sí. Bueno, Claudio querido, Y de los cursos, ahora vienen cursos que va a dar para saber, para los que escuchan, para los que vean el eso, video. bueno, tenemos, quien quiera saber sobre podríamos llamar los ritos de la magia y de la magia popular en relación a Navidad y el Día de los Magos, por ejemplo, está un curso que ya está grabado con material escrito y bibliografía que se puede recibir, quien lo desea, lo adquiere y recibe todo el contenido. Pero un poquito antes de Navidad y un poquito antes del Día de los Magos, voy a dar dos talleres con un enfoque que no di nunca. Uno es un taller sobre Navidad y astrología, la relación de la Navidad con la Nochebuena, el mapa natal de Jesús y sus implicancias. Saben que hubo muchos estudios sobre el mapa natal de Jesús y cómo leerlo e interpretarlo. Y luego también hay un tema interesante que es que del mapa natal de cada Navidad podemos extraer nombres de ángeles específicos para ese año. De eso vamos a hablar en el próximo taller de Navidad y Astrología. Y luego voy a dar un taller sobre los Reyes Magos, los Santos Magos, la fiesta se llama Epifanía, donde vamos a hablar del simbolismo esotérico de los magos, el simbolismo de los tres santos magos con la alquimia, la magia, sus relaciones, algo de la historia desde un lugar sagrado de estos seres misteriosos, ¿no? Que aparecen y desaparecen, así Sí, como sí. llegaron, se fueron. Y, y también hablar de, no tenemos muy tan presente que el Día de los Magos tiene tanto peso como la Navidad en el plano espiritual. Así que en principio tenemos esos dos talleres, luego que todavía estoy buscando las fechas para adjudicarle, pero ya estamos armando un curso intensivo para
de magia talismánica, elaboración de talismanes, y también una secuencia de talleres que son 3, que se pueden adquirir separados o juntos, que sería fórmulas y secretos de la magia para utilizar correctamente las velas y los cirios, otros los perfumes y otros los inciensos y los sahumerios. Cosas que normalmente los usamos más o menos como sabemos, pero que se pueden utilizar mucho. ¿El de talismanes lo va a dar a partir de cuándo? Y yo creo que a partir de marzo seguramente, porque ya vamos ahí estaré. Ahí estaré. Bueno, están todos invitados también. Bueno, Claudio, querido. Bueno, le mando un abrazo grande y seguimos en contacto. A la gente, bueno, que sigan la cuenta de Francisco y, no sé, me decían de que no lo pueden encontrar en internet y yo les decía Espacio Arcanos. Espacio Arcanos. Espacio Arcanos. Igual, que me busquen precisamente como Francisco Stiglitz, quizás porque en algún momento actualizamos la página y van a encontrar más como Francisco Stiglitz. Si todos saben cómo se escribe el apellido, sí. y está el canal de YouTube. Las personas que me siguen por Instagram y están suscritas al canal de YouTube de Francisco Stiglitz tienen un arancel especial en todas las actividades. Lo mismo las personas que realizaron cualquier actividad, sea grabada, online, presencial, disponen de un arancel preferencial en todas las actividades. Genial, genial. Maestro bueno, querido, muchas gracias por su generosidad y por su tiempo y nos estamos viendo pronto. La tuya, Claudio, tu generosidad. Gracias a todos. Saludos y bendiciones para todos. Igualmente, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.